hemos platicado aquí, simplemente es para recordarlos, porque veo aquí caras que no vinieron a lo mejor unos días anteriores y es como para retomar, entrar en contexto. Recordar que esta carta a Romanos es una carta que escribe Pablo, ¿verdad? Es lo que los teólogos dicen, los investigadores. Y pues él tenía una pasión por Roma, pues porque era ciudadano romano. ¿Sí sabían eso? ¿Sí? Fariseos de fariseos, ciudadano romano. Sí, pero que fue precisamente llamado por Dios camino a Damasco. No sé si se recuerdan su conversión. ¿Recuerdan la conversión de Pablo? Bueno, en ese momento era Saulo, ¿no? Saulo de Tarso. Iba camino a Damasco. De repente el Señor lo ciega, lo hace entrar en ceguera y le dice: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y entonces es en ese momento cuando le dice Saulo, pues, ¿qué quieres de mí, no? ¿Qué debo de hacer en este caso, no? Y entonces es cuando ya comienza a partir de ese momento su ministerio. Recuerden que esta epístola fue escrita aproximadamente en el 56-58 después de Cristo, ya hace como 2030 años, ¿sí? Sí, ¿no? Estamos en el 18, 2030. Fue escrita en Corinto y aunque les parezca raro, ¿sí? Pablo no había ido todavía a Roma cuando la escribió, ¿sí? Por eso es lo que me encanta de la Biblia y lo maravilloso, y por eso creo fielmente que es una palabra totalmente inspirada, ¿sale? Si en algún momento alguno de ustedes tuvo una duda de alguna de los textos que se estudian, ¿verdad? A lo mejor de lo que está en la Biblia, y decir, oye, pero no lo pudieron modificar hombres, no hubo por allí la oportunidad de hacerlo, pues seguramente sí hubo la oportunidad. Sin embargo, creemos en que la soberanía de Dios protegió todos los textos y ahí está toda la evidencia, ¿verdad? Y podemos ir a los manuscritos originales para poder, que están en museos, para poder revisar lo que dice la Biblia. Entonces eso nos da muchísima tranquilidad y mucha seguridad de lo que estamos estudiando. Agregarle nada más para acabar los datos históricos, eso fue antes de que Pablo hiciera este viaje a Jerusalén, antes de que eso, en Corinto, él escribe esta epístola. Se dice por ahí que Febe, que era uno de los siervos de allí, de las personas que servían activamente en la iglesia, fue quien llevó personalmente esta carta a los romanos, ¿sí? Y Pablo tenía una pasión muy grande por los romanos, porque recuerdan que en el primer capítulo aluda inclusive a los romanos, de que él decía que sabía que había gente con mucha pasión por Jesús, pero también nos empieza, recuerdan los primeros 3 capítulos, bueno, los 2 primeros capítulos y la primera parte del 3, nos empieza a dar la noticia de que estamos en un problema con Dios, ¿no? Nos empieza a informar que tenemos problemas porque toda persona de la humanidad, valga la redundancia, está bajo la ley del pecado. Entonces, solamente vamos a retomar este resumen del capítulo 3. ¿Alguien recuerda más o menos qué vimos? Los anteriores versículos. La intención de esto es porque estos versículos es necesario entenderlos en contexto para no descontextualizar ninguna palabra, ninguna frase, ningún versículo y que lo podamos entender de la mejor forma. Recordar nada más que en este caso, ahí lo tienen ustedes en su hojita, de hecho, al inicio, un breve recordatorio de lo que hemos aprendido en los primeros versos. Primeramente, Romanos del 1 al 8, del 3, del 1 al 8 nos habla de que todo hombre es mentiroso, sin embargo Dios es veraz, porque Dios mismo es la justicia y su fidelidad permanece. Es a grandes rasgos una poquita, yo sé que fue un mensaje largo, pero es a grandes rasgos. Segundo punto es que no por ser creyentes o no serlo somos más ni menos que nadie, absolutamente todos los que estamos aquí somos pecadores, somos culpables delante de Dios, porque estamos bajo el poder del pecado. O alguien aquí no peca, alguien aquí en realidad es perfecto y puede decir yo soy justo completamente, y en realidad es que pues Dios me debe porque yo sí me porto bien. En realidad es que no. Dice la Escritura que ni siquiera uno solo, dice que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Dice allí en los versículos del 9 al 19, es lo que nos está explicando y presentando esta parte donde el hombre está en problemas, ¿sí? Toda la humanidad está en problemas. Después, en el versículo 20 nos dice que nadie va a ser justificado por sus obras, ¿sí? Que nadie va a ser justificado por las obras de la ley, es decir, las obras de la ley que nos dejó, la ley mosaica que nos dejó en este caso, ¿sí? Porque el propósito de la ley, recuerden, ¿sí? ¿Cuál es el propósito? ¿Alguien se acuerda?
era mostrarnos el pecado, era hacernos cuenta que nosotros estamos en deuda y mostrarnos cuán pecadores somos, ¿sí? Aunque de repente en el mundo lo tomemos como, pues esta es la línea a seguir, ¿verdad? Esta es la línea a seguir. Y en efecto, no estamos nosotros predicando que no hay que cumplir la ley, sino al contrario, sino que en este contexto, ¿sí? La ley que fue dada a los profetas y a Moisés fue precisamente para hacernos mostrar cuán pecadores somos, ¿sí? Y dónde podemos encontrar la esperanza, que es la parte maravillosa de todos estos textos. Y en serio que en cada pasaje de esos 3 capítulos podemos encontrar a Cristo allí, porque nos presenta el problema, pero también nos presenta la solución. De qué manera Dios propició las cosas, y eso es de lo que vamos a hablar en este momento. ¿Va? Bien, entonces, antes de iniciar y de leer el pasaje completo, quisiera yo que me acompañaran a orar, que cerraran sus ojos, ¿verdad? Para pedir al Señor que nos guíe en este momento. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, porque es maravilloso el mensaje que tú traes a nosotros. Te pedimos, Señor, encarecidamente que guíes, Señor, mis palabras, que sea un mensaje conforme a tu voluntad, que pongas, Señor, las palabras correctas, Señor, en mi boca. Te pido, Señor, también porque abras el entendimiento y ilumines la vida de las personas que estamos aquí. Creemos, Señor, fielmente que tu palabra, Señor, nos da gozo, que tu palabra nos guía, que una palabra tuya, Señor, basta para sanar nuestra alma y nuestro corazón, Señor. Te pido, Señor, para que también esta palabra caiga en una buena tierra y rinde frutos conforme a tu voluntad, Señor. Te pido, Señor, porque también esta palabra se haga viva a lo largo de la siguiente semana, en los próximos días, en nuestro corazón y en nuestra vida, Señor. Que no sea simplemente un mensaje de domingo, Señor, sino que sea, Señor, tu voluntad, tu gracia y tu misericordia obrando en nosotros en cada momento. En tu nombre, Señor, lo pedimos. Amén. Vamos a leer todo este pasaje, ¿sale? Recordar que vamos a estudiar ahorita del 3:21 al 25 y le pido por allí, no avanzar, ahorita vamos a ir para allá. Lo voy a leer primero, le pido que si usted trae su Biblia allí, vaya usted a su Biblia en su celular, en su Biblia física, se lo voy a leer. Dice lo siguiente, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. ¿Por medio de quién? De la fe en Jesucristo. Para que todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuantos todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Ya quedó, ahorita lo vamos a ir platicando poco a poco. En su hojita ustedes van a ver allí dividido, si tenemos en negritas los versículos divididos, de allí tenemos una referencia cruzada a un versículo que nos ayuda a entenderlo, ¿sale? Y bueno, importante es recordar que en las predicaciones anteriores, en los mensajes anteriores, se nos habló de que la ley nos ayuda a ver nuestro pecado. La ley es como el diagnóstico de una enfermedad, es como esa máquina que nos ayuda cuando vamos nosotros al rayos X con el doctor y nos toma una radiografía o un electrocardiograma, ¿no? ¿Se han tomado alguna vez algún estudio o algún electrocardiograma donde revisen el corazón? Bueno, pues va la máquina, hace el diagnóstico y de ahí el diagnóstico se lo entregan en este caso al doctor y el doctor hace un análisis, una lectura, ¿no? Y él dice, ¿sabes qué, Cristian? Tienes estos problemas en el corazón, esto y esto. Si nos fracturamos, nos toman una radiografía y vemos allí dónde está el hueso roto. Sin embargo, esto solamente es el diagnóstico, no cura absolutamente el mal, ¿verdad? Apenas va a hacer en este caso el doctor que nos diga, Cristian, tienes que guardar reposo, tienes que tomar esta medicina, tienes que ponerte esta pomada. Y precisamente a nosotros no nos gusta a menudo, ¿verdad?, los tratamientos. No sé si ustedes, pero a mí no me gusta pues ir al médico. En realidad es que siempre espero hasta la última circunstancia para poder ir y para revisarme. Ya cuando ya no soporto el dolor, ¿verdad?, clásico, ya es cuando voy. No nos gustan en realidad los procedimientos.
Y esa misma actitud también se pasa a la vida de las personas. La humanidad tiene un problema completamente porque ha pasado mucho tiempo creyendo que puede salvarse a sí mismo mediante las obras o mediante alguna otra cosa que no sea Jesús. Y la realidad es que en este pasaje, ¿sí?, nos dice claramente que la salvación en este caso es únicamente por medio de la fe en Cristo Jesús. No existe ningún otro medio. No importa si tú dices o escuches a alguien decir que cree en Dios. A veces podemos creer en Dios con una D minúscula, quién sabe en qué Dios. Pero si no creemos en el Dios verdadero que es Cristo Jesús, entonces no tendremos salvación. Y a eso es importante que también nosotros lo compartamos con los familiares y con los amigos, ¿sí? Creen en Dios hasta los brujos, ¿sí? Dice por ahí la Biblia que los demonios también creen, ¿no? Y tiemblan, ¿verdad? El mismo Satanás también cree. Todos creen en Dios, pero en realidad aquí es la fe primeramente en Cristo. Y eso es el objeto completamente de este pasaje. Sí, es lo que nos está diciendo Pablo en todos estos pasajes, es que Cristo es la única esperanza en realidad. Todos los pasajes que podemos ya estudiado a lo largo de este libro de Romanos nos llevan a Cristo. Inclusive este libro de Romanos es tomado como uno de los pilares de la doctrina de la justificación por la fe. ¿Recuerdan las doctrinas de la gracia? Más o menos. Bueno, para los que no las recuerdan o no las han escuchado, no se preocupen. Iniciamos el año, normalmente casi nos pasamos la mitad del año, ¿verdad?, estudiando las doctrinas de la gracia precisamente, que no son otra cosa más que las enseñanzas bíblicas, por supuesto, que penden, ¿sí?, del principio de la gracia. ¿De cuál gracia? Pues de la que nos dio la salvación, ¿verdad? Porque nada merecíamos, pero el Señor tuvo misericordia de nosotros y entonces decidió entregarse a sí mismo y por eso estamos aquí. ¿Recuerdan las doctrinas de la gracia más o menos? Si no las recuerdan, acuérdense que era con el acrónimo, sí Jesús, si se acuerdan. La primera de ellas que era soberanía absoluta, incapacidad humana, justificación por la fe, ¿sale? ¿Alguien recuerda la otra? ¿No? Elección por gracia, ¿sí? Sacrificio eficaz, unidad espiritual. Y la última que era la seguridad de los elegidos, ¿sale? La justificación por la fe es probablemente la enseñanza bíblica más importante, porque si no tenemos fe en Cristo no podemos ser salvos. Podemos cumplir con toda la parte, pero si no tenemos fe en Jesús, no habrá salvación de absolutamente nada, porque dice allí que somos justificados y ahorita vamos a entender en este caso qué significa la palabra justificación. Recordarles que en este libro viene aproximadamente la palabra justificación o justificado en Romanos aproximadamente 70 veces. Entonces imagínense cuán importante es mostrar en este libro esta enseñanza o esta doctrina de la justificación por la fe. La justificación no es algo que se gane con una obra, no es algo que se gane porque eres muy bueno, no es algo que se ganes porque te portaste bien. La justificación es un don de Dios completamente. Mucha gente se ha preguntado de otras religiones y también en la Biblia también hubo muchos hombres que se preguntaban cómo es que lograban justificarse ante Dios, porque reconocían su pecado, reconocían también en este caso la maldad dentro de ellos. Y esta misma pregunta se la hizo Job. Sí, no vayan ahí, se los voy nada más a comentar, pero en el libro de Job 9, del 2 al 32, Job se hace esta pregunta: ¿cómo seré justificado, Señor? Y dice, ¿cómo se justificará Dios? ¿Sí? ¿Cómo se justificará el hombre con Dios? Porque sabía perfectamente que hay un pecado enorme en la humanidad. Dice Job lo siguiente, dice, si yo quisiera contender contra Dios, dice, no lo voy a poder responder, dice, ni una cosa entre mil. Porque solamente Dios es sabio, dice, Dios es poderoso en fuerzas. Dice, ¿quién se ha endurecido contra Dios y le ha ido bien? Él arranca, dice, los montes con su furor. Él remueve la tierra de su lugar, hace temblar las columnas. Él manda al sol y no sale, o sí sale, dependiendo de lo que Dios quiera. Dios mismo sella las estrellas. Él mismo extendió los cielos. Él anda sobre las olas del mar, Él las controla.
Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, son constelaciones de estrellas, ¿sí? Dice que Él conoce los lugares secretos del sur. El hombre no los conoce, solamente Dios. Dice que Él hace cosas grandes, incomprensibles, y es en este caso una escritura que suma aproximadamente 22 versículos, y al final Job dice allí: si yo me justificare, o sea, se hace con mis propios medios, condenaría mi boca, ¿sí? Dice, si yo me dijera que soy perfecto, esto me haría inicuo. Esa misma pregunta se la hizo a lo largo en la Biblia muchísimas personas, pero nada más nombraré como 4 personas y seguramente les va a ser muy familiar. La primera de ellas es Juan el Bautista. Recuerdan que en este caso la gente se preguntaba cómo se va a justificar el hombre con Dios cuando escuchaban la predicación y las advertencias temibles del juicio de Dios, ¿sí? No sé si recuerdan que en este caso Juan el Bautista fue una de las predicaciones en este caso que más hablaba del juicio, ¿sí? Que más hablaba de que si no te arrepientes, si no te acercas a Dios, ¿sí? Pues vas a arder en el infierno, ¿no? No lo decía así, ¿verdad? Tan directo, pero en realidad eso es lo que nos estaba diciendo. Recuerden también que cuando Jesús alimentó a los ¿cuántos? A los 10,000, 3,000 o 5,000. A ver, prueba de cristianos. Eso, bien, bien, 5,000. Le preguntaron en este caso al maestro, a Jesús, le preguntaron lo siguiente. Dice, ¿qué tenemos que hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué tenemos que hacer para justificarnos? Le estaban diciendo en otras palabras. Eso está en Juan capítulo 6. De allí si recuerdan el joven rico, ¿sí? Recuerdan el joven rico que se acercó y que le dijo, yo te quiero seguir. Sí, le dijo, maestro bueno, dice, ¿qué bien tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Y se acuerdan qué le dijo? Vende todo y sígueme, ¿no? Y en ese momento dice la escritura que él se entristeció, ¿no? Y el último, que es muy conocido, Pablo, cuando era Saulo, ¿verdad? Antes, al quedar ciego a Damasco, hizo la misma pregunta. Dice, ¿qué tengo que hacer, Señor? ¿De qué manera me tengo que justificar? En la Biblia hay muchísimos hombres que han hablado de esta parte, que le han preguntado a Dios, ¿qué tenemos que hacer para justificarnos? Y a lo mismo les hago la siguiente pregunta. ¿Qué tenemos que hacer nosotros hombres para justificarnos ante Dios? ¿Hemos pecado? ¿Nos hemos equivocado? ¿Hemos hecho cosas que van en contra de los principios de Dios? ¿Hemos transgredido la ley? Claro. Y yo soy el primero de ellos aquí, ¿verdad? Como dice Pablo, hemos transgredido la ley. Dice, ¿qué hacemos? Y para eso vamos al primer versículo, ya que platicamos esto. Antes se me estaba pasando, antes de comentar esto, las religiones, si se dan cuenta en todo el mundo, inician porque proviene del deseo del hombre de saber de qué manera se puede justificar. ¿Qué puede hacer él para tratar de ganarse el cielo? ¿O qué puede hacer él para tratar de ganarse a Dios? Todas las religiones, absolutamente en cualquiera que ustedes pongan atención, van enfocado a eso. La única que se diferencia de ellas es el cristianismo, porque no pone en este caso la atención o la justificación por las obras. Es decir, si tú te portas bien, te vas a ir al cielo. Eso no lo dice la Escritura, es un complemento. Dice que es el resultado de tu fe, pero no es lo más importante. El cristianismo es la única religión en el mundo donde nos está mandando explícitamente a que nosotros tengamos fe primeramente en alguien, primeramente en Jesús, para ser justificados. ¿Qué significa ser justificados? Que el pecado o el castigo que a mí me correspondía vivir se me ha sido quitado, he sido exonerado, ¿sí? Me quitaron esos cargos, hubo un decreto legal allí que hicieron para que yo no padeciera eso y alguien más pagó la fianza de eso. Eso significa ser justificado y esto lo vamos a ver más a fondo. Entonces, hablemos del primer versículo, dice Romanos 3:21, entramos ya al pasaje. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Repito, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. ¿Cuándo se manifestó? En ese tiempo y ahora. Dice, y se testifica, es decir, se comprueba porque por la ley que existe y por supuesto
por el cumplimiento de lo que habían dicho los profetas. Tal y como se comprometió atrás en los escritos de Moisés y de los profetas, Dios nos mostró cómo hacernos justos ante Él. Ante nuestro pecado no hay ninguna otra forma de hacernos juntos, porque ni siquiera dice la Escritura que hasta nuestras mejores obras son como trampos de inmundicia. ¿Sí? Pasado hoy a palabras de hoy, son como toallas sanitarias usadas, ¿no? Eso es la correcta traducción de ese texto. Tus mejores obras son como toallas sanitarias usadas. Eso es lo que está allí, ¿sí? Solamente a través, en este caso, ¿sí?, de la fe es como podemos hacernos justos ante Él, sin necesidad de cumplir las exigencias de la ley, porque ¿quién las puede cumplir en realidad? Las leyes que le fueron dadas a Moisés, los 10 mandamientos y todas las demás leyes, en este caso que se le dio, están ahí en números, ¿verdad? Todas estas leyes fueron dadas, ¿sí?, como medios para alcanzar justicia, ¿sí?, pero no para describir la justicia de Dios, ¿sí? Y el objetivo de esta ley era nada más para mostrarnos a nosotros hombres la imposibilidad que tenemos, ¿sí?, de vivir frente a esa ley. ¿O alguien de aquí ha cumplido los 10 mandamientos a cabalidad? ¿No? ¿Alguien cumple la ley judía de no comer cerdo? A mí me gusta el cerdito, ¿no? No, ¿verdad? Dice que no comerás, en este caso, animal con pezuñas, ¿no? ¿Alguien lo ha logrado? Tan ricas son las chuletitas, ¿no? Y las carnitas, así un dominguito con pico de gallo y con todo eso. Pero a pesar de que nos está hablando de esto y que nos habla de la ley, de algo que a lo mejor es espinoso para nosotros, todo esto nos hace un maravilloso contraste, porque nos está dando, en este caso, que estamos en problemas, pero también nos está dando, ¿sí?, el camino, que es la fe en Jesús. Vamos a ir, por favor, ahí a Gálatas 2:16, está aquí en la pantalla, y si no lo tienen ahí en su hojita, y dice lo siguiente: Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Fíjense ahí cómo dice por la fe de Jesucristo. En el griego original, eso significa que la fe que proviene de Jesucristo, es decir, que la fe que te fue dada gracias al regalo de Dios. ¿Sí? Ahí cumplen con las doctrinas que hemos estudiado. Y se continúa leyendo, dice: nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Dice, para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Dice, por cuanto por las obras de la ley nadie va a ser justificado. Entonces, ¿no tengo que procurar hacer obras buenas o buenas obras? No, lo hemos estudiado muchísimas veces y no se trata de eso, sino se trata de que dejemos de pensar que nuestra voluntad y que nuestra justicia va a poder siquiera comprar un poquito de la salvación de Dios, y que solamente es a través de Cristo, y que si tú crees en cualquier otro santo o en cualquier otra diosa o no sé cómo le llamen, no te vas a poder salvar si no es únicamente por el nombre de Cristo, ¿sí? El cristianismo es la única religión que así lo pone, ¿sí? Cuando habla aquí en este versículo que fue testificada por los profetas, eso estaba, recordemos que allí Pablo estaba hablando con los judíos, o le mandaba ese contexto a los judíos, estaba allí en una discusión, una plática con los judíos, y se los enviaba primeramente a ellos, porque recuerden que los judíos es una religión que gira alrededor de la ley, porque es el cumplimiento cabal, ¿sí? De hecho, en el Nuevo Testamento son muy atacados, se les llama hipócritas inclusive, ¿no? Los religiosos. Dice, y también creían muchísimo en los profetas, los judíos. Entonces, ahí les estaba hablando directamente, en este caso a los judíos, para decirles, o sea, ya fue testificado por tu ley y por los profetas, les estaba diciendo, crean en Jesús, porque está cumpliendo la profecía. Pero los judíos no querían hacerlo, no lo querían hacer. ¿Alguna vez han conocido a algún judío? ¿Han tenido contacto con él? Digo, como en todos los cristianos también hay gente bien buena onda y bien mala onda, ¿verdad? Pero
un judío realmente de los de hueso colorado, de los que no son tan progresistas y ni tan abiertos, son personas que no nos pueden dirigir la palabra, inclusive si tú no perteneces a la comunidad. No sé si sabían ello. Son personas que inclusive tú les puedes dar un saludo y no te lo toman. No todos. Me tocó una vez conocer una comunidad en la que en efecto, sí, imagínense, yo me llamo Cristian, ¿no? Entonces yo voy y en ese momento eran personas que hablaban inglés. Yo voy, me presento con ellos y todo. Y me acuerdo que les digo, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Cristian. Pero decir Cristian en inglés, que yo me llamo Cristian, es la misma forma de decir que yo soy cristiano. Se dice de la misma forma. Entonces el cuate se me quedó viendo, me dijo como, o sea, me estás haciendo una broma, y se fue, bien enojado. Pero yo en realidad me estaba presentando, yo no le estaba diciendo que yo era cristiano, yo le estaba diciendo, esto es mi nombre. Pero el cuate se fue enojado. Y desde ahí me echaron miradas todos y se fueron. Y ya yo quería platicar con ellos y todo, ¿no? Porque me tocó también echarme un tirito acá con un rabí, de esos de los que son larguitos, sobre un nuevo nacimiento o el nacer de nuevo, ¿no? La misma plática que tuvo Nicodemo, ¿no? Pero ¿cómo un hombre va a poder nacer de nuevo y entrar al vientre de su madre, ¿no? Así. La realidad es que como pues yo tenía todavía miedito de hablar inglés, pues sí me puso ahí un baño, ¿no? Pero no pude argumentarle mucho, pero la verdad es que fue una buena experiencia, y a lo que voy con esto es que en efecto son una religión, por ejemplo, que sienten que ellos son el único pueblo de Dios, ¿sí? Que nadie más, y en efecto Israel es el pueblo de Dios, pero hoy en día ya sabemos, ¿verdad? Precisamente que ya no hay judío ni griego, ya no hay hombre ni mujer, ¿sí? Sino ya somos todos unos en Cristo, ¿no? Ya somos parte de ese pueblo, somos parte de los gentiles porque nos llegó la gracia a nosotros los gentiles, quienes no pertenecíamos al pueblo de Israel. Entonces vamos al versículo 22. Dice el versículo Romanos 3:22 lo siguiente: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo. Repito, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. En otras traducciones dice porque no hay discriminación de personas. Y quiero aquí platicar en este caso, cuando dice la justicia de Dios por medio de la fe. ¿Qué es entonces la fe? No es que la fe en sí misma produzca la salvación, porque la salvación es el Señor nada más, sino que la fe es un medio, ¿sí? Como lo explica toda la doctrina y la enseñanza de la justificación por la fe, que solamente a través de la fe en Cristo Jesús es como nosotros vamos a ser salvos. No que si tienes fe o poquita fe. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un budista tiene fe, un curandero del mercado Jáuregui tiene mucha fe, inclusive a veces me sorprende que hasta más de algunos de los que estamos aquí tienen fe. La fe en sí es un instrumento de la humanidad, creas en Cristo o no creas. Aquí el detalle está hablando de una fe salvífica, y la única fe salvífica es la que es en Cristo Jesús, no hay más. Porque si tú crees en absolutamente cualquier otra cosa, pues lo lamentamos, pero es que en realidad es que no vas a tener acceso, ¿sí? No vas a tener acceso al cielo. ¿Por qué? Porque tu fe puede estar puesta en otra cosa menos en Cristo. Entonces dice por medio de la fe en Jesucristo, solamente en eso, es el medio, ¿de acuerdo? Es como cuando nos tomamos un vaso de agua, no nos tomamos o nos comemos el vaso, ¿no? Tomamos agua por medio del vaso, ¿no? Llenamos el vasito, le ponemos agua y lo tomamos. Es un medio, ¿de acuerdo? Pero es importante que sea, por supuesto, en Jesucristo. Dios nos hace justos a sus ojos cuando ponemos nuestra fe en Jesús. Fíjese aquí cómo empieza a tomar sentido ya la justificación por la fe. Nos dice Romanos al inicio, humanidad, hombre, mujer, tienes un problema gravísimo. Nadie busca a Dios, nadie entiende. No hay uno solo. Por cuanto todos pecaron, dice la Escritura. Pero adivina qué, hay una esperanza. Dios te da la oportunidad de volverte justo ante Él, no de transformarte justo, volverte justo, de declararte justo ante Él a través de la fe en Jesucristo, de darte la oportunidad de que gracias a esa fe salvífica tú puedas
alcanzar salvación. ¿Para quién? Para todo aquel el que cree, sin importar quién sea. ¿Vale? Y aquí seguramente vendrá la palabra, oye, o la pregunta, oye Cristian, pero ¿no estudiamos la elección por gracia? ¿No estudiamos parte de la predestinación en Romanos 8, en Romanos 6? ¿No lo estudiamos? Claro, sin embargo, recuerden que esto no son para nada enseñanzas que se contradigan o que se contrapongan, al contrario, son completamente complementarias. ¿Por qué? Porque solamente una persona, en efecto, ¿sí?, que ha sido elegida por Dios va a ser la persona que a su vez va a tener fe en Jesús. Así de sencillo, no hay más. Lo maravilloso de esto es que dice, para todo aquel que crea en Jesús. ¿Me debo de preocupar si es que Dios pensó en mí antes de la fundación del mundo? No, esto no debe ser nuestra preocupación. Nuestra preocupación debe ser la fe en Jesús y la congruencia con nuestros actos, con nuestras obras, dando testimonio de esa fe. Esa debe ser nuestra preocupación. No debe ser mi preocupación que si la elección por gracia, que si la predestinación, que me voy al infierno porque Dios es malo conmigo. No, no, no. Hay que estudiar a más profundidad esas doctrinas, pero nuestra preocupación debe ser tener fe en Jesús. Y de allí mostrar un testimonio de esa fe, porque si mostramos una fe sin obras, que no corresponda a lo que nosotros decimos que somos, entonces es una fe muerta. Es como, por ejemplo, si yo soy abogado, ¿verdad? Digo yo que litigo, digo yo que voy a los juzgados y que gano juicios y todo lo que quieran. Pero si en realidad cuando ustedes van y platican conmigo, yo les digo que no es cierto, que en realidad yo no litigo, ni voy a los juzgados ni nada, solamente estudié 2 semestres de Derecho, pues soy un farsante. ¿No? ¿Qué quiere decir esto? No soy congruente. La fe que supuestamente yo estoy profesando, al ser un disque litigante, pues es falso completamente porque no es nada cierto. ¿Sí? Lo mismo digo, oye, pero es que yo soy yo le voy a la América, pero me he visto todo del Cruz Azul. Hoy es la final, ¿va? ¿Quiénes le van a la América? A ver, levanten la mano para ir apostando ya aquí. Allá. ¿Quiénes le vamos al azul? Hoy vamos a ser campeones, ¿eh? Ya nos toca. Ya por justicia divina, ¿no? Ya nos oramos un montón en la mañana, ya ayunamos, ya nos fuimos de rodillas hasta los lagos, con tal de que ya fuera campeón el azul. Entonces, quiere decir que la justicia de Dios se adquiere solamente por la fe. ¿Sí? No señalando a tu hermano y diciendo, ay, ese es un pecador porque no va a la iglesia los domingos y yo sí vengo, me baño, me pongo mis zapatitos y vengo y toco la guitarra. Y soy muy guapo como el güero. ¿No? No, dice, por la fe en Jesús. Dice Hebreos 11:6, lo tienen ahí en su hojita, dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y no fe de cualquiera. Vean, escuchen y lean lo que está diciendo allí el texto. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. ¿Cuál es el único Dios que en realidad existe en la humanidad y en el mundo y en el universo? Solamente Dios, solamente Cristo Jesús, no hay otro Dios. Los demás sí existen en lo material, pero no obran por encima de la soberanía de Dios, porque Dios es el único Dios verdadero. Podrán existir dioses en la mente de la gente, podrán existir dioses en las repisas de la gente, pero solamente, ¿sí?, Dios es el que ha creado el mundo, inclusive ese es su nombre, ¿no? Por allí el Antiguo Testamento le llama Jehová también, ¿no?, que es parte de su nombre, ¿no? Por ahí hay unos conflictos que según no fue el nombre revelado, que no sé qué, pero sabemos nosotros que Jesús es Dios. ¿De acuerdo? Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo vamos a agradar a Dios si tenemos fe en otra cosa que no sea en su Hijo amado? Sería imposible, ¿no? Entonces, ¿de qué trata la fe en Jesús? Porque hemos dicho ya, pues yo tengo fe, yo creo en Jesús. Vengo todos los domingos, sirvo aquí en la iglesia, allá en mi trabajo me conocen como el Aleluya, ¿verdad?
Pues porque soy cristiano, porque todo el tiempo le estás predicando a alguien. En la vida nos vamos a encontrar a gente que diga yo creo en Dios, yo siempre he creído en Jesús, porque inclusive ustedes platican con una persona que a lo mejor asista a una iglesia, a la iglesia tradicional en la que todos fuimos alguna vez, ¿verdad? O la que venimos la gran mayoría. Te dicen, le preguntas, ¿usted cree en Jesús? Sí, claro, por supuesto, está ahí, yo tengo hasta mi crucifijo ahí en mi pared, ¿no? Tengo ahí mi Cristo grandote crucificado, yo creo en Jesús. Pero no estamos hablando en esta cosa de ese tipo de creencia, de ese tipo de fe, ¿sí? La fe en realidad tiene que impactar el corazón, por supuesto, porque te va a hacer cambiar y tiene que cambiar también tu intelecto, ¿sí? ¿De qué trata entonces la fe en Jesús? Bueno, primeramente, la fe en Jesucristo trata de que les iba a decir otro dato antes, perdón, de avanzar, que la simple creencia en un Dios cualquiera no salva absolutamente a nadie, ¿sí? La simple creencia en cualquier otra cosa no salva absolutamente a nadie. Creer a Dios o creer en Dios en realidad es creer también el camino que Él le ha puesto para entrar al cielo. Entonces, ¿de qué se trata? ¿Sí? La fe en Jesús, pues de eso. Demostrar testimonio de nuestra fe en Cristo. Y primeramente dice Juan, por ejemplo, Juan 1:5, 10. Por ahí, déjenme aquí leer su hojita para comentarles en dónde estamos, ¿verdad? ¿Me pueden pasar una hojita de las de ahorita, por favor? Gracias. Es que me traje las equivocadas, con razón yo estaba buscando en mis puntos, ¿dónde están? Me traje agarré las del domingo pasado. Ahora sí. Estábamos en el punto número 2, ahí donde la justicia de Dios se adquiere por fe, ya leímos Hebreos, ¿sí? Hablábamos de que la fe en respuesta a la oferta de la gracia de Dios siempre ha sido el único medio de salvación, y entonces nos íbamos hasta el punto 5, ¿sale? Donde ya dice que ¿de qué trata la fe en Jesucristo? Bueno, trata de creer en lo que Dios ha dicho de su camino a la vida eterna, ¿sí? De eso se trata, es el primer punto. No hay en este caso una evidencia de la fe si es que nosotros no creemos el medio que Dios ha puesto para la vida eterna, que ha sido Jesús. Y vamos a dar lectura ahí, Juan 5:10, dice lo siguiente: el que cree en el Hijo de Dios, no en el que cree en Buda, no en el que cree quién sabe en qué, tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Una verdadera fe en Jesucristo nos hace creer en el camino a la vida eterna, en la vida eterna que es Jesús mismo. Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. El segundo punto, para realmente darnos cuenta de una fe salvífica, de una fe real, ¿verdad?, en Jesús, es que reconozcamos a la obra de Cristo como la única forma de salvación. No ninguna otra, no mis obras, no ese diezmo que voy a dar, no ese favor que le voy a hacer al pastor, no esa caminata que me voy a ir a hacer para llevarle no sé qué al santito, no esa veladora que le voy a prender a no sé quién, no ese amuleto de la suerte que me va a traer el amor, no esa patita de conejo que me va a traer dinero, no esas moneditas que me compré allá con un cuarzo en el callejón del diamante y que me van a dar buena suerte. No, la obra, sí, redentora de Jesús. Y para eso dice Primera de Juan 5, del 11 al 12, ahí donde estábamos en ese versículo, estamos en la parte trasera de la hojita por si ya se perdieron. Dice lo siguiente, dice Juan 5, del 11 al 12, y este es el testimonio, dice que Dios ha dado vida eterna. Ese es el testimonio que Dios quiere que nosotros guardemos. Dice, y esta vida está en su Hijo.
dice lo siguiente, y ahí atención, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida, es tan fácil. Si crees en el Hijo, tienes la vida eterna, y si no crees, entonces no la tienes. Otra de las partes importantísimas, por supuesto, una vez que ya hemos platicado de qué se trata la fe en Cristo, ¿verdad? Es en este caso de decir, bueno, ¿qué más sigue? Entonces me voy a portar mal, voy a hacer lo que quiero. No, hemos insistido en eso, en que no, como cristianos debemos de buscar una congruencia con nuestra fe. Y precisamente, ¿cuál es la prueba mayor de fe de un cristiano? ¿Cuál se imaginan? No me digan, piénselo allí, medítenlo. Yo sé que quisieran ya platicar y que quisieran externarlo, pero no, tengámoslo en la mente. La prueba mayor de un cristiano va a ser la obediencia a su palabra. Esa va a ser la prueba mayor en realidad de un cristiano. Si un cristiano no obedece su palabra, entonces ¿quién sabe en qué está creyendo? ¿De acuerdo? La obediencia a su palabra es una prueba de fe verdadera, mientras que la desobediencia a su palabra, si una desobediencia continua, es importante aquí señalar. No quiere decir que si tú te caíste, que si tú ayer pecaste, que si tú hoy pecaste en la mañana o pecamos, entonces ya estamos condenados. Porque mientras tú sigas viviendo, mientras tú sigas teniendo ahí al Pepe el Grillo en tu oreja diciéndote eso está mal, arrepiéntete, entonces tienes esperanza, porque adivina qué, es el Espíritu Santo hablándote todo en todo momento. Y la Biblia dice aquí en Romanos 2 que nadie puede poner un pretexto de esto porque absolutamente a todos se nos fue revelado esta moralidad. ¿Sí? Cada uno dice a través de nuestras conciencias. Entonces una desobediencia continua es una prueba de una fe falsa, por supuesto. Vamos a Juan 8:31, estamos allí también en la hojita, ¿verdad? Ahí está el versículo, para probar lo que les estoy diciendo, ¿verdad? Y no decir, ay, es que Cristian dice cosas y no están en la Biblia, ¿verdad? Vamos a ver que sí está, ¿verdad? Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él, o sea, sí hubo judíos que creyeron en él, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes son los que verdaderamente son los creyentes de Jesús? ¿Saben qué significa la palabra cristiano? Seguidor de Jesús, de Cristo, ¿no? Eso significa un cristiano, alguien que sigue, que cree en Cristo. Entonces, que para ser cristianos el secreto está bien sencillo: guardar sus palabras, permanecer en sus palabras. Pero ¿cómo las vamos a guardar si no las conocemos? Esa es la intención de que cada domingo hagamos tanto énfasis en la importancia de la Escritura y en los textos, ¿no? Igual los invitamos a que ustedes allá en casa abran sus Biblias. No esperemos a que nada más el domingo vengamos aquí a darnos un lengüetazo de Biblia, sino que todos los días de preferencia. Yo tampoco estudio la Biblia todos los días, ¿sí? Pero la mayor cantidad de días posible, ¿sí? Dice que la Escritura que no solo de pan vivirá el hombre, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y eso es increíble, ¿sí? Vamos ahí al versículo 3:23. Nos quedan como 20 versículos. No es cierto, ya casi acabamos. Vamos bien de tiempo, ¿no? No vamos tan atrasados. Nos falta como una hora, ¿no? De servicio. Ya huele a cafecito, ¿no? Ya lo huelo yo, ya ahorita voy a salir corriendo por uno. Sale Romanos 3:23. Dice lo siguiente: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Absolutamente todo ser humano en esta tierra está bajo pecado. La diferencia radica en que quien se arrepiente y en quien obra la gracia de Dios, ¿sí? Quien es un cristiano, ¿verdad? O que debería de serlo. No es que en este caso la merezca por las buenas obras, sino que lo justifica, lo posiciona en un momento o en un lugar, ¿sí? Que le da justicia para con Dios gracias al sacrificio de Cristo. Eso es lo que está aquí ocurriendo. Por eso en el punto 7 decimos lo siguiente, dice: nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios por sus propios medios. Nadie, porque está dado un medio que es la fe en Cristo Jesús, nada más. Sí, de allí vamos a recordar un versículo en Romanos 3:9, dice: ahora bien,
Dice, ¿llegamos a la conclusión de que los judíos somos mejores que los demás? Dice allí Pablo, dice, para nada. Tal como acabamos de demostrar todos, sean judíos o gentiles, están bajo el poder del pecado. Absolutamente todos. ¿Sí? ¿Qué intención tiene esto? Porque yo sé que de repente en ustedes viene ese pensamiento de decir, oye, pero pues yo sí le he echado ganas a tratar de portarme bien. ¿Por qué me vienen a decir que yo soy un pecador? Bueno, la realidad es que dice una estadística por ahí de un estudio de Estados Unidos que las personas comunes mentimos aproximadamente 10 veces cada 10 minutos, ¿verdad? Sobre todo los que hablamos un montón, como Ángel, su servidor, ¿no? Dice que la estadística que mentimos 10 veces, y la realidad es que últimamente en lo personal me ha pasado y digo, a veces decirle a alguien, ya estoy por llegar y no estás por llegar, ya es una mentira también. Estás mintiendo y no te estás dando cuenta, sí te diste cuenta, pero así te salió, ¿no? Todos absolutamente. La intención de esto es darte cuenta que en absolutamente cualquier circunstancia, la gracia opera en ti y que tienes la oportunidad de arrepentirte, que todos los días podamos ir confiados al trono, ¿sí?, a poder pedir perdón. Esa es la característica del cristiano, que tiene, ¿sí?, la voluntad de arrepentirse. Vamos al punto número 8. La ley, lo retomamos, la ley tenía el objetivo de mostrarnos que somos culpables y pecadores delante de Dios y que nadie podría obtener la más mínima capacidad de llegar a ser justo para cumplir las instrucciones de la ley. Eso es lo que nos marca la ley, nadie la podía cumplir, ¿sí? Sin embargo, esto no es de que a Dios se le salió de las manos y dijo, no, pues ya como no pudieron cumplirla mis criaturitas, pues ya les voy a mandar ahí a Jesús a que les haga el paro, ¿no? No se trató de eso, esto era un plan completamente puesto. Entendamos que Dios soberano, todo eso que ocurrió en la Escritura y que lo vemos y lo que va a pasar ha estado planificado todo el tiempo. No se le salió absolutamente nada, inclusive la misma revelación en este caso de Satanás. ¿Sí? Que se haya revelado no se le salió de las manos, Dios lo conocía, Dios lo sabía porque Dios es omnisciente. Porque si no lo hubiera sabido, entonces no sé qué Dios tenemos, ¿no? Porque si hubiera una sola cosa que se le saliera de control a Dios, entonces ya no sé qué Dios tenemos. Entonces qué miedo creer en un Dios el cual no controla todas las cosas, pero yo creo que sí las controla. Yo creo que también ustedes, ¿no? Entonces tengamos esa fe. Romanos 3:24, ya estamos cerca del final, gracias a Dios. Romanos 3:24 dice lo siguiente, y aquí va la parte maravillosa y la parte que es padrísima de entender con más claridad el término justificación. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia. Fue un regalo inmerecido, no nos cobraron nada, ¿sí? No fueron los 50 pesos que le diste al niño del semáforo. No. Gratuitamente por la gracia de ¿quién? De Cristo Jesús, de su sacrificio, de Él que pensó en ti y en mí antes de la fundación del mundo y antes de mandar todo este plan. Y dice el punto número 9, dice, la justificación no es una transformación de la naturaleza de algo. Es importante porque a veces confundimos la justificación con la santificación. La justificación no se tiene que entender como el proceso en el cual, ¿sí?, yo empiezo a mostrar obras de fe, que es lo que nosotros hacemos en esta tierra, ¿sí? Recuerdan que fuimos elegidos antes de la fundación del mundo, fuimos justificados porque fue hecha la obra de Cristo en la cruz y posteriormente somos santificados en ese tiempo en la tierra, ¿sí? En el tiempo que estemos aquí, estamos en un proceso de santificación, ¿sí? En el momento en el que Dios termina la obra en nosotros, entonces ya cuando estemos allá con el Señor, si Dios lo permite, vendrá la etapa de glorificación, ¿verdad? Lo que dice en este caso Romanos 8:29, si no me falla ahí el chip. Punto número 10, la justicia se alcanza mediante la redención. La provisión de la justicia es el don de su Hijo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es importante aclarar,
para no seguir confundiendo la justificación con la santificación, que la justificación es únicamente, ¿sí?, cambiar la situación legal de alguien. Y ese alguien que estaba en problemas y que debía, éramos nosotros. Entonces, mediante la justificación, por la fe en Jesús, ¿sí?, el Señor nos da la oportunidad de cambiar la situación legal que teníamos, de deberle, a una situación en la que no le debemos, en la que nos podemos acercar confiadamente. Entonces, de esta forma, podemos tener confianza al orar, de que Dios escucha nuestras súplicas, de que Dios escucha nuestras oraciones. Que va a obrar como yo quiero, eso no lo sé, porque Dios va a obrar conforme a su voluntad. Pero de que las escucha, seguro que las escucha. Último versículo, Romanos 3:25, y esa es una parte maravillosa. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe. ¿A quién puso? A Jesús. Propiciación por medio de la fe en su sangre. Esa frase significa que creamos en el sacrificio, en el derramamiento de sangre de Cristo, es decir, en la cruz, en esa obra. ¿Qué significa creer en la cruz? Sencillo, que Jesús fue a la cruz, ¿sí?, murió, pero resucitó al tercer día. Eso es creer en la cruz. Dice, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y vean qué hermoso es esto. Gracias a la paciencia de Dios, han sido pasados por altos los pecados anteriores. Gracias a su paciencia. Hemos sido justificados no por lo bien que te vas a portar o lo que te portaste. Eso no te da ninguna cartilla o ninguna credencial para que te vayas a pecar allá sabrosamente. No, sino que hay una gracia ahí operando que pasa por alto nuestros pecados anteriores. Recordar también que el término justificación, ¿sí?, es un don completamente dado por Dios, ¿sí? Quiero reiterar eso, para que esto se ligue perfectamente con la gracia que tantos hemos estudiado, porque decimos, no, pues es que somos salvos por gracia y no por obras, ¿no? Y de ahí ya nos agarramos para no querer hacer buenas obras. Pero no, esto no se contradice en nada en lo absoluto, al contrario, es complementario, y entre más estudiamos esto, más entendemos de qué se trata, ¿sí?, la cuestión. Hablando de la propiciación, ¿verdad? Porque dice aquí Romanos 3:25, dice, a quien Dios puso como propiciación. La palabra propiciación viene del griego hilasterion, ¿sí?, que significa o que da la idea de apaciguar, de calmar o de satisfacer. El detalle aquí era que no había absolutamente nada en la capacidad del hombre que él pudiera hacer para satisfacer a Dios, para ser justo. Entonces, bendito Dios que Él mismo dio el medio para propiciar la salvación. La única forma de hacerlo era que Dios nos diera en este caso, ¿sí?, la propiciación para reconciliarnos, ¿sí?, con Él, para que el hombre se reconciliara en la relación con Dios, y ese medio tuvo que ser hecho por Él mismo. Por eso les digo que el plan estaba ya puesto, no se le salió de las manos. Oye, Cristian, pero es que no entiendo por qué, pero por qué fue eso, que por qué Dios permitió las cosas así, que por qué su hijo, no lo entiendo. Bienvenidos al club. De esta locura habla, sí, precisamente el Nuevo Testamento. Dice, porque para los que en este caso no son creyentes, sí, el evangelio es locura. No habla de que corramos o nos peguemos en el pecho o saltemos como locos. Esa es la locura del evangelio. No en realidad poder creer a veces en nuestra humanidad que las cosas hayan ocurrido de cierta forma. Pero el hecho de que yo en mi humanidad no lo comprenda, Dios nos da lo suficiente para comprenderlo. Pero el hecho de que en ese momento yo no lo comprenda al 100, no quiere decir, ¿sí?, que no sea válido para la sabiduría de Dios. Porque bueno, ¿quién soy yo? Soy un simple hombre, ¿verdad?, con una mente pequeñita. Puedo ver nada más una cosa, pero ¿cuánto más conoce Dios el que nos creó? Dios el que en realidad tiene todo el conocimiento en sus manos. 1 Timoteo 2:6, y ya llegamos a la parte final, ya con esto acabamos.
Dice, porque hay un solo Dios, y fíjense esta parte importante, porque habla de la propiciación. Es decir, ya estudiamos que es por medio de la fe, ya lo vimos, ya lo entendimos, ¿no? Pero ahora dice, ¿y por medio de la fe en quién? ¿Cuál es la propiciación para ello? Y aquí lo dice, 1 Timoteo 2, del 6 al 7, dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es ¿quién? Jesucristo hombre. Cuando vemos en la Biblia que dice el Hijo del Hombre o Jesucristo hombre, está refiriéndose por supuesto a cuando Jesús vino, se volvió carne, ¿sí? Y padeció el sacrificio. Eso se está refiriendo a la frase, ¿de acuerdo? Es decir, que solamente el mediador entre Dios y los hombres es que creas, ¿sí?, en el sacrificio de Jesús, en que vino a la tierra, murió, padeció, fue crucificado y resucitó. Y dice aquí, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio en su debido tiempo. Iglesia, Jesús se dio a sí mismo como un rescate para todos. ¿Para qué? Para lograr la justificación por la fe en Él. En rescate por todos. ¿Por todos quiénes? Por toda la humanidad. Por los que, no por toda la humanidad, por todos los que creen en Él. ¿Quién puede creer? Cualquiera, de eso sí estamos seguros. ¿Quiénes son los elegidos? No lo sé, gloria a Dios que no lo sabemos. Pero cualquiera que pueda creer en Él. Por eso, si tienes a alguien a quien compartirle el Evangelio el día de mañana, hoy o pasado, hazlo. No sabemos si esa persona también va a creer en Cristo como tú, y le regales este maravilloso regalo de poder seguir a Cristo. Bueno, se lo regales entre comillas porque es Dios, pero que le des la oportunidad de que Dios te use a ti para poder compartirle. Pues vamos a ponernos de pie ya para irnos y ir al cafecito, no y a los taquitos y a los tamalitos. No, no es cierto, no hay tamales, nada más estoy bromeando. Vamos a orar para terminar esta reunión. Le pido ahí que pues cierre sus ojos. Amado Señor, te damos gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Señor, porque creemos que tu voluntad ha sido hecha en este día, en esta reunión, Señor. Padre, no nos interesa ningún reconocimiento a nosotros como hombres. No nos interesa, Señor, a nosotros, Padre, llevarnos, Señor, el crédito de absolutamente nada. Porque nosotros no hicimos absolutamente nada, Señor, más que venir a este lugar, Señor, y corresponder a tu amor, Señor, y a tu gracia. Padre, gracias, Señor, por permitirnos reunirnos, y gracias por la vida de mis hermanos y de mis hermanas reunidos aquí en esta tarde, Señor. Yo te pido, Señor, que los ayudes, Padre, en esas peticiones que ellos tienen. Sabemos que vienen aquí, Señor, con una petición, con la necesidad de un milagro, con la necesidad, Señor, de una sanidad, Señor, con la necesidad de una oportunidad económica. Y te pido, Señor, que conforme a tu voluntad, Señor, obres en sus vidas, Señor. Te pido, Señor, que si alguien no te conoce, Señor, en esta tarde, Señor, si ya cree haberte conocido y no ha sido así, te pido, por favor, que te le reveles, Señor. Y que asimismo nos permitas a los que creemos conocerte, revelarte en todo momento, Señor. Sorprendernos en todo momento. Ayúdanos a amar tu palabra y a guardar tus mandatos para realmente ser embajadores de ti, Señor, donde quiera que andemos. Señor, te pedimos por esta semana para que ayudes y cuides en los trabajos a nuestros hermanos y hermanas, Señor. En esos medios que tú has provisto para la provisión, Señor. Te pido, Padre, también que bendigas a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nuestras madres y hermanos, Señor. Y que a todo aquel que no te conozca, Señor, se acelere el día, Señor, en que te conozcan, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a la que tú quieres. Señor, llévalos con bien, Señor, y permítenos regresar a casa, Señor. Te pido, Señor, también por aquellas personas que no hemos ya visto, Señor, para que sus vidas sean guiadas por tu hermoso Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos en todo momento, guíanos a toda verdad, Señor. Te pido, Señor, para que
también, Padre, en las próximas fiestas que celebraremos en estos próximos días, Señor, Padre, tu presencia esté con nosotros, tu Espíritu Santo nos guíe en todo momento para actuar debidamente, Señor, y que realmente sea una celebración, Señor, de tu nacimiento, Señor, y de lo que tú has venido a hacer por nosotros. Gracias por tu palabra, en tu nombre bendito te damos. Gracias, amén. Puede tomar su lugar, iglesia. Esto no es mío. Gracias a Dios por la palabra de este día. Gracias porque tenemos